de Internet, que si en China, en Francia, esas son las dificultades. Bien, ¿está encendido? Sí. Bien, hemos convocado hoy rueda de prensa para hacer un balance del ejercicio del año pasado de la actividad del Instituto Vasco de Consumo, Kontsumobide. Me acompaña Nora Bete, que es la directora de Kontsumobide y que dará datos y detalles sobre la trayectoria de la acción de Kontsumobide en sus distintas áreas durante este último año. Pero antes me gustaría avanzar, puesto que estamos en la reflexión estratégica del Instituto, a propósito de la actualización del plan estratégico. Me gustaría avanzar algunas reflexiones de cara al futuro que estamos considerando en esa revisión estratégica del plan de Kontsumobide. No es ninguna novedad, no es ningún secreto para nadie que nos encontramos en una sociedad cambiante y en una sociedad en la que hay nuevos retos globales con impacto en el ámbito de consumo. Tenemos las nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, pero que además se reformulan con extraordinaria rapidez, las nuevas formas de organización familiar, el envejecimiento de la población, etcétera. Factores todos ellos que, como decía, marcan nuevas tendencias también en el ámbito del consumo. Además, estrictamente en ese ámbito, nos encontramos también con que crecientemente ha ido asentándose no solamente una visión externa, sino también una propia conciencia interna por parte de la ciudadanía, de un consumidor frente a una imagen, quizá desde la propia administración, una imagen pasiva en la que las administraciones, una vez que tomaron conciencia de la importancia de defender los derechos de las personas consumidoras y usuarias, pero era casi una acción paternalista de protección, decía que de esa visión pasiva de los consumidores pasamos crecientemente a una visión mucho más activa del consumidor, un consumidor mucho más consciente de su papel en el mercado y, por lo tanto, también un consumidor a partir de esa conciencia responsable y, en ese sentido, más cercano o con creciente cercanía a ese consumo responsable que defendemos. En definitiva, nos encontramos con un escenario en el que nuevos ámbitos de consumo, nuevos productos y servicios en el mercado, nuevas formas de adquisición y también una mayor concienciación por parte de los consumidores nos sitúan, decía, en un escenario diferente que debía ser considerado en esta reflexión sobre el nuevo plan estratégico para Kontsumobide. Un escenario, además, que evoluciona muy rápidamente y al que debemos adaptarnos como Instituto Vasco de Consumo con la misma agilidad. Por poner un ejemplo, el 28% de las reclamaciones que recibe ya Kontsumobide hace referencia a productos o a servicios que se consumen a través de Internet, y esta es una tendencia creciente en los últimos años. Por ello, y en relación a esa actualización, decía, del plan estratégico, hemos considerado fundamental realizar una reflexión en estas líneas, y lo primero ha sido considerarlo desde el punto de vista de su propia misión, en esa visión, decía antes, de una imagen más pasiva del consumidor a una imagen más activa, en la que, si hasta ahora la misión del Instituto era defender los derechos de las personas consumidoras, ese sigue siendo, desde luego, una meta, un objetivo fundamental del Instituto, pero nos parece cada vez más importante orientarnos a dotar de herramientas a la ciudadanía para que pueda ejercer esa defensa, digamos, de manera propia, porque también es una vía de concienciación sobre sus derechos y la necesidad de reclamar y de defender sus derechos. Es decir, el objetivo se centra, por tanto, no solo en seguir defendiendo los derechos de las personas consumidoras y usuarias de Euskadi, sino sobre todo en proporcionarles las herramientas necesarias para que puedan ser protagonistas de su propia protección. Y así, y para acabar, en definitiva, el nuevo plan estratégico de Kontsumobide, de cara al futuro, se apoya en 4 ejes fundamentales que en buena medida se venían trabajando, pero que pretendemos darle un nuevo impulso. El primero de ellos, adaptar la organización a las nuevas formas de consumo y de pago a las que hacía referencia al comienzo. Es fundamental conocer cómo estamos consumiendo y pagando para podernos adelantar a los posibles
conflictos o los posibles problemas que pueda generar o a los que nos podamos enfrentar en el futuro. En segundo lugar, proveer de información y formación de manera ágil y eficaz. Queremos ofrecer todas las vías de formación y de información posibles, porque somos conscientes de la diversidad de las personas consumidoras y usuarias también. En tercer lugar, promover una conducta respetuosa de las empresas, apoyar a las empresas para que desarrollen esa conducta respetuosa con los derechos de las personas consumidoras y usuarias. Antes de que lleguen los conflictos tenemos que tener una acción proactiva, tenemos que colaborar con las empresas para hacerles ver que el comportamiento respetuoso y transparente con los clientes es también un elemento de competitividad para las propias empresas. Y en cuarto lugar, subir la apuesta por el arbitraje en la resolución de los conflictos de consumo, también en esa visión responsable tanto por parte de las empresas como por parte de los consumidores, impulsando la capacidad de interlocución del propio Instituto de Kontsumobide y la predisposición al diálogo de las empresas. Por eso, ya el año pasado, de hecho, incluimos como un criterio a la hora de los programas de subvenciones y de ayudas del programa del departamento en distintas áreas, el incluir también como un elemento positivo, como una valoración positiva para el acceso a esas ayudas, el que las empresas se adhiriesen al sistema arbitral de consumo. Por mi parte, nada más. Doy la palabra a Nora Bete, directora, como decía, de Kontsumobide, y que nos detallará distintos datos acerca de la actividad de Kontsumobide en el ejercicio 2017. Gracias. Nora. Gracias, consejero. Bueno, yo no quiero abrumaros con muchos datos, los tenéis en la memoria que hemos distribuido. Lo que sí que me gustaría es destacar algunos aspectos importantes del año 2017. Se tramitaron en Euskadi más de 23.000 reclamaciones a través de todas las oficinas de consumo, 8.700 a través de Kontsumobide, el resto a través de las oficinas municipales y de las asociaciones de consumidores. En nuestro caso, en Kontsumobide, ha habido un aumento de un 15% con respecto a 2016. En cuanto a los sectores más reclamados, vemos que año tras año siguen siendo siempre los mismos. Las telecomunicaciones siguen siendo el primero, el más reclamado, con un 22% del total. Después estarían los servicios bancarios, que este año han tenido un aumento importante, y después estarían los servicios de abastecimiento, electricidad y agua. Estos tres serían más o menos la mitad de todas las reclamaciones recibidas en Euskadi. Sí que quería aprovechar para resaltar que desde Kontsumobide hemos hecho un esfuerzo por dar cada vez más canales a la ciudadanía para que puedan trasladar sus reclamaciones a través de Internet también, y de hecho la presentación telemática de reclamaciones se ha duplicado con respecto al año anterior. Del total de consultas y reclamaciones que hemos recibido en Kontsumobide, sí que cabría destacar algunos aspectos. La apuesta por la mediación y el arbitraje, como decía el consejero. Más de un 70% de los casos logramos mediar con las empresas, logrando buenos resultados para las personas consumidoras, y a través del sistema arbitral continuamos también apostando porque ellas, las empresas, sean conscientes de que deben cumplir y respetar los derechos de las personas consumidoras. Tenemos, en 2017, 14.878 empresas adheridas a este sistema y queremos seguir impulsando la adhesión de las mismas al arbitraje. Hemos lanzado recientemente una campaña y esperamos que un importante número se adhiera este año. Además, como ha comentado el consejero, estamos ante un escenario bastante cambiante. Las prácticas los hábitos de consumo están cambiando y un 28% de las reclamaciones recibidas tienen relación con compras realizadas a través de Internet. Por lo tanto, tendremos que adaptarnos a este nuevo escenario y adecuar toda la actividad del Instituto. Además de las reclamaciones, durante 2017 se han respondido más de 46.000 consultas de consumo, 10.032 a través de Kontsumobide, a través de, como decía, los distintos canales que pone a disposición de la ciudadanía, las oficinas territoriales, la atención telefónica y atención online. Son casi 2.000 consultas más que el año anterior. Respecto a la formación, más de 77.000 personas han participado en alguno de los programas formativos que ofrece el Instituto. En los centros de formación asistieron 21.450 personas a más de 2.000 talleres formativos, y en cuanto a los programas itinerantes para centros escolares
contamos con 53.190 alumnos, alumnas y el profesorado correspondiente, y 2.575 personas participaron en los talleres dedicados a personas mayores. En cuanto a control de mercado, se llevaron a cabo 10 campañas, algunas propias y otras en coordinación con otras comunidades autónomas. Esto, bueno, es un resumen de la actividad del Instituto. Estamos a vuestra disposición para cualquier pregunta. Sí, a propósito de estos nuevos escenarios y las compras por Internet de los que habláis, la relación recibida en el País Vasco incluso puede estar en cualquier país. Herramientas a los consumidores, no he entendido muy bien. Se trata de... Esa es una, puede ser digamos, la propia distancia, por lo tanto la menor implicación con el entorno, el menor conocimiento directo por parte de la Administración, y luego también los cambios legislativos en términos de la protección, hasta qué punto estaba contemplada la protección de los derechos de los consumidores, etcétera, ¿no? Pero bueno, Nora puede dar algún detalle más. Sí, la verdad es que es un problema ante el que nos encontramos, porque cuando las empresas no están radicadas en la Unión Europea resulta bastante complicado reclamar o contactar con ellas. En muchos casos es totalmente imposible. A nivel europeo sí que existe un centro europeo a través del cual todas las empresas europeas están conectadas y conseguimos tramitar las reclamaciones. Esto no quiere decir que sea un problema comprar, digamos, por Internet, sino que hay que tener más vigilancia, no sé. Claro, bueno, hay que tener los mismos cuidados que tenemos desarrollados en nuestro consumo diario. Al cambiar los canales, cambia también el escenario en el que estamos. Parece que hacemos la misma acción, pero la estamos haciendo de manera distinta y con actores que están mucho más lejos que lo que era el tendero habitual, ¿no? Efectivamente, no es un problema, pero plantea nuevos retos, tanto a la Administración a la hora de tratar de ayudar para proteger los derechos de las personas consumidoras y usuarias, como también, y este quizás sea el punto a tener en cuenta, por parte del propio comportamiento consumidor de las personas consumidoras, que tienen que tener en cuenta que, a pesar de que están haciendo la misma acción, la están haciendo en un entorno distinto y, por lo tanto, deben también contemplar probablemente cautelas distintas a las que suelen tener cuando bajan a la tienda de la esquina, ¿no? A un comercio cercano. Antes hablaba el consejero de esas herramientas, que no sé exactamente cuáles son, puedan estar de los que hablan, ¿está dando problemas o cómo se...? No, poner más el acento, ahora le doy paso a Nora, pero poner más el acento en que la persona consumidora que tiene un conflicto no simplemente esté pensando en la Administración, lo cual está bien, y tenga en cuenta la existencia del propio Instituto Vasco de Consumo, de Kontsumobide, como un organismo que le va a ayudar a proteger sus derechos en el caso de que tenga un conflicto en ese entorno, sino poner crecientemente el acento en tratar de que la persona no sea dependiente pasivo, digamos, de que va a venir el instituto sino dotarle de la formación y de los conocimientos y de las herramientas necesarias para defenderse en ese entorno o para ser consciente de su papel. No es tanto que desaparezca o que no vaya a utilizar al propio instituto, pero Nora seguro que puede dar alguna precisión. Sí, yo creo que es importante decir que el instituto no está ahí solo para cuando ocurre un conflicto de consumo, ¿no? Para resolver una reclamación, sino que tenemos que ir dando esas herramientas que son información, formación, consejos y pautas de consumo responsable, sobre todo antes de consumir y durante el acto de consumo. Una persona puede ponerse en contacto con nosotros si tiene dudas de cómo tiene que adquirir un bien por Internet, y nosotros iremos dando píldoras informativas, recomendaciones de consumo para que sepa qué tiene que hacer y cómo debe consumir en este nuevo escenario. Sí, digamos que no solamente Kontsumobide como el último recurso cuando ya tienes un conflicto planteado, sino también entender a Kontsumobide como el instituto que durante todo el año y antes de que lleguen los conflictos trata de desarrollar acciones formativas, acciones de información, y que los propios consumidores en Euskadi sean conscientes de ese papel y utilicen esa vía de preparación, de conocimiento, de formación, etcétera, en distintos aspectos de consumo, de manera proactiva, no antes de que llegue el conflicto, y no simplemente considerar a Kontsumobide como el último recurso en el momento exacto en el que tengo un conflicto, ¿no? Que suele ser muchas veces un poco nuestra actitud como consumidores. Solamente nos acordamos, como dice el dicho, ¿no? Nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, nos acordamos de Kontsumobide cuando tenemos un conflicto, que Kontsumobide es una herramienta que que tiene programas de formación y de información a lo largo de todo el año antes de que exista un conflicto.